ha variado muy poquito, ¿no? Entonces, como decíamos, que para que la Tesorería Territorial de la Seguridad Social pueda hacer el cálculo de los seguros sociales de la empresa y la posterior liquidación, lo que hace la empresa es comunicar, la Tesorería comunicar el fichero, ¿no?, de bases. Esta es la opción que se lleva a cabo se puede llevar a cabo a través de, hay una serie de programas, como es, por ejemplo, el factorial nómina, que genera el fichero de bases y lo envían a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social automáticamente a través del SIFTRA. Es decir, ha desaparecido ya todo el papeleo, ya todo se hace online, ¿vale? O bien puede solicitar el borrador de liquidación, como decía antes, en el caso de que no hubiera ninguna modificación con respecto a la liquidación que tenía, a la información que tenía anteriormente la Tesorería Territorial de la Seguridad Social. Por lo tanto, recapitulando un poco, que todavía hay cantidad de gente que sigue denominando a estos documentos de cotización de acuerdo con la nominación anterior. Relación nominal de trabajadores, los TC2 de toda la vida, ¿vale? Incluye una información ahí, en esa relación nominal de trabajadores, es un documento oficial donde se incluye toda la información sobre las altas, las bajas, las bases de cotización de todos los trabajadores de la empresa que hayan sido dados de alta durante ese mes y de aquellos también que tengan derechos a alguna bonificación. Sabéis que hay un conjunto de contratos de trabajo, bien sea por cuestiones de edad, bien sea por trabajos que se hacen, fomento de empleo y demás, que tienen una serie de bonificaciones. Bueno, pues en esa relación nominal de trabajadores figura también la bonificación que se le aplicará a cada uno de esos contratos. ¿De acuerdo? Y luego después tenemos la relación de liquidación de las cotizaciones, lo que se correspondía con lo que anteriormente era el antiguo TC1, ¿no? Ese fichero es la relación de liquidación de cotizaciones, el que contiene el cálculo de las cuotas por parte de la Seguridad Social y de las liquidaciones que tiene confirmadas por parte del usuario, o bien si ha practicado, por ejemplo, inspección de trabajo, un acta de liquidación, recoge esa información, ¿vale?, con respecto a ella. Y es un documento, relación de liquidación de cotizaciones, es un documento muy importante también a efectos de cuando existen, por ejemplo, aspectos como es subcontratas por parte de las empresas. No sé si sabéis que, por ejemplo, cuando existe una subcontrata, ¿vale?, existe una responsabilidad por parte de la empresa principal en caso de que la subcontratista no haya efectuado cotizaciones a la Seguridad Social. Bueno, pues para que la empresa principal, por así decirlo, quede liberada, lo que hace es pedir a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social la relación de liquidación de cotizaciones donde viene las cotizaciones al día que tiene esa empresa. Una vez que tiene este efecto liberatorio para la empresa principal, ya no se le puede reclamar, en principio no se le podría reclamar por deudas que hubieran acontecido anterior a esa fecha en que han establecido ese contrato o esa subcontrata. No sé si entendéis un poco el embrollo. Vamos, sí. Podéis interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Podéis interrumpirme en cualquier momento. Es decir, una empresa principal, cada vez más se están externalizando cantidad de funciones. Entonces, hay empresas que lo que hacen es concentrarse en lo que dicen los anglosajones el core business, ¿no? Lo fundamental de la empresa. Y todas esas funciones, digamos, subalternas, pues en muchas ocasiones las subcontratan, independientemente del abuso que hay de muchas empresas de subcontratar, incluso hasta la actividad principal, con lo cual
evidentemente apenas tienen equipo ninguno, ¿no? Apenas tiene trabajador ninguno, solamente tienen los cuadros y subcontratan una serie de actividades. Bueno, pues esa empresa principal, en caso de que existieran por parte de la empresa subcontratada impagos a la seguridad social puede requerir a la empresa principal que se haga cargo de esas deudas, ¿vale? Entonces, un efecto que tiene es que la empresa principal pueda solicitar esta relación de liquidación de cotización con la seguridad social, lo que eran los antiguos TC1, que tiene una validez para un año y entonces retroactivamente no le puede exigir la tesorería que se haga cargo de esas obligaciones de pago con la seguridad social. Nos queda claro esto, ¿no? Sí. Si la empresa principal, perdón. Sí, No. sí. Si la empresa principal no lo solicita, entonces sí tendría responsabilidad. Exactamente. Si la empresa principal no lo solicita y la empresa que está haciendo la subcontrata tuviera obligaciones con la seguridad social, subsidiariamente se lo pediría a la empresa que ha efectuado esa subcontrata y si, digamos, es insolvente, puede repercutir contra la empresa principal. ¿Vale? Sí, pero eso no debería de ser un paso previo, o sea, es decir, antes de hacer la subcontrata, tener esa información para saber si tiene alguna deuda pendiente, si no ha cotizado. Todo ese tipo de... Claro. Eso sería un paso previo, ¿no? Antes de para evitarte el problema ese de que te metas con un moroso, ¿no? Claro. Digo. Sí, evidentemente. Esa es la razón, ¿no? El dar una cierta seguridad jurídica a la empresa principal, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en determinados sectores? Que hay subcontratas de subcontrata, ¿vale? Cierto. Entonces ahí es donde suele surgir Claro. el problema. Entonces, disculpa que te interrumpa. Entonces ahí tendría que ser una cadena de la petición de la relación de la liquidación. La principal la pide la primera subcontrata, la segunda subcontrata se ha subcontratado otra vez, ¿no? ¿Debería de ser así? ¿O solamente con una relación debería? Exactamente. Vale. O sea, el problema es que a veces se da pues esa situación liberatoria para la empresa, digamos, la empresa principal o número uno, y se va procediendo en cadena hacia atrás, ¿no? Hacia la primera subcontrata, segunda subcontrata, sobre todo en empresas tipo como la construcción se da muchísimo, ¿no? Supongo que habréis oído hablar del término pistoleros. Sí. Bueno, pues es muy típico. Bueno, yo hace unos años trabajé ahí en un instituto donde había una plaza donde se concentraba un montón de gente, la plaza elíptica, a las 7 de la mañana, y yo aunque entraba a clase más tarde, solía pasar por allí de vez en cuando para ver el espectáculo, ¿no? De cómo paraban furgonetas, decían en voz en alta, a ver, yesistas o encofradores, ¿no? Levantaban la mano y prácticamente como un mercado negro, ¿no? Iban mirando a los trabajadores que tenían una apariencia de fortaleza y de juventud y demás, y los iban encajando así. Bueno, pues la mayoría de esos trabajadores ni estaban dados de alta en la seguridad social, ni nada de nada, ¿no? Absolutamente nada. Bueno, pues el término ese para la empresa principal, es decir, a ACS con este sistema era relativamente raro que le llegara esa responsabilidad, ¿no? Porque siempre se quedaba en las empresas intermediarias. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, lo que es el procedimiento del sistema de liquidación directa, ¿cuál sería el procedimiento? El primer paso sería que el empresario solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social entre el primer día del mes y el último día del mes natural del plazo reglamentario de ingreso, el cálculo de liquidación de los trabajadores. La solicitud se podría hacer de estas dos formas que hemos comentado, ¿no? Enviado una solicitud de borrador, en caso de que no existiese una información
variada con respecto al mes anterior, o bien enviando un fichero. Si ha habido una serie que ahora pasamos a explicarlo. La empresa debe de contar, evidentemente, con un software, con un programa que genere el fichero de bases y lo envíe a través del SILTRA a la Tesorería General de la Seguridad Social, con las bases de cotización de los trabajadores, ¿no? Y ahí, esto no sé si pasarlo a compartir pantalla. Cuando, os lo comento así, ya directamente, cuando envía la empresa ese fichero de bases solicitando los distintos tramos que hay en el cambio de bases respecto a las nóminas anteriores? Pues, por ejemplo, cuando hay un cambio de grupo de cotización. Sabéis que desde hace ya varios años se suprimieron lo que se denominaban las categorías profesionales. Con todo este contexto que ha habido de que se llama la flexibilización laboral, ¿no? Pues lo que se ha hecho es que se ha dado lugar a lo que se denomina grupos profesionales, que pueden agrupar distintas categorías, lo que eran antiguas distintas categorías profesionales. Por poneros un ejemplo. Por poneros un ejemplo práctico, yo no sé de qué sectores sois, en qué sectores trabajáis, ¿me podéis indicar un poquito? Yo soy de limpieza viaria. De limpieza, sí. Yo de hostelería. De hostelería, bueno, pues ponemos un ejemplo de hostelería, por ejemplo. Yo soy de la empresa municipal de transporte, conductor de autobús. Conductor de autobús, bueno, tú relativamente eres un privilegiado dentro de la clase trabajadora. Bueno. En hostelería. Soy burgués aquí, infiltrado aquí. Sí, ya sabes tú que en el reparto de las cuitas el tuerto es un privilegiado. Es Alicia, ¿verdad? La que trabaja en hostelería. Inma. Ah, es Inma. Bueno, pues en hostelería, fijaros, había una serie de grupos profesionales, de categorías, perdón, profesionales hace unos cuantos años. Por ejemplo, existía la categoría, bueno, recogido en convenio, venía con distintos nombres dependiendo del ámbito territorial donde se desarrollara, pero, por ejemplo, había la categoría de camarero de sala, por ejemplo, ¿no? Y había camarero de habitaciones. Eran dos categorías. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Pues cuando por ejemplo, un hotel tenía un grupo y ese grupo se marchaba un día determinado, pues lo que solía hacer el director del hotel era decirle a los camareros del restaurante que prácticamente se había marchado el grupo, no tenían que servir a ese grupo de personas a mediodía, pues hacer camas todo para el grupo siguiente que llegase, ¿no? Pero como eran categorías distintas, tenían dificultades porque podían reclamar los trabajadores que estaban fuera de su categoría profesional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues homologaron y metieron a los camareros de sala, a los camareros de comedor, dentro del grupo profesional de camareros. Y entonces ya no tenía que dar justificación ninguna la patronal para cambiarle de actividad, ¿no? Entonces, lo que llamamos la flexibilidad siempre en contra evidentemente del trabajador, ¿no? Bien, pues entonces ahora se rige por grupos profesionales. Entonces, los grupos profesionales, en cualquiera de los convenios colectivos, generalmente en un anexo, nos viene quién pertenece a cada grupo profesional. Normalmente los grupos profesionales se incluyen a trabajadores en función de, bien sea de titulaciones y actividades propias que le corresponde desarrollar a ese trabajador. Si nos cambian de grupo profesional, ¿no? Puede ser un grupo, dentro del propio grupo profesional, el empresario tiene completa libertad, sin necesidad de justificar absolutamente nada, de cambiarle actividades a un trabajador siempre que forme parte de su grupo profesional, ¿no? Con lo cual le da una mayor, evidentemente, rentabilidad a la mano de obra para el empresario. Si es fuera del grupo profesional, es decir,
Si, por ejemplo, tenemos un pinche de cocina y tenemos un segundo de cocina y tenemos al chef de cocina, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si al pinche de cocina le encomiendan tareas del grupo profesional superior, que sería, por ejemplo, los segundos que hay en las cocinas y tal, ¿no? Ese pinche de cocina tiene derecho a reclamar la diferencia salarial que existe de un grupo profesional a otro, ¿vale? Si se hace a la inversa, que al segundo se puso el que fregaba las cacerolas enfermo, ¿no? Y le dicen a un segundo, oye, hasta que contratamos a otra persona vas a fregar cacerolas. En ese caso, mantiene el salario del grupo superior, ¿vale? Bueno, lo hacemos un poco colateralmente para que sepáis un poquito de la razón, la justificación que tiene del cambio de categorías profesionales y de grupos profesionales, ¿no? Las implicaciones que puede tener a efectos también de los trabajadores. Bien, pues entonces ese fichero se envía cuando un trabajador cambia de grupo profesional, ya porque lo ascienden, por ejemplo, ¿no? Lo ascienden, pues ahí el conductor de autobuses, pues de supervisor que deja de conducir y simplemente supervisa al resto de los compañeros, ¿no? Hay un grupo profesional superior, ahí tendríamos que enviar un nuevo fichero a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social. También cuando hay un cambio de tipo de contrato, por ejemplo, hay contratos, la mayoría, ¿verdad?, que se están haciendo que son temporales, y tienen unos incentivos los empresarios si convierten ese contrato a la finalización de su periodo, lo convierten en contrato indefinido. Pues también lo tenemos que comunicar a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social para que le apliquen la bonificación correspondiente. También habría que comunicarlo, por ejemplo, cuando tenemos un contrato a tiempo parcial, ¿no?, y tenemos un cambio de coeficiente de tiempo parcial. Por ejemplo, estamos trabajando 3 horas al día o 20 horas a la semana y pasamos a trabajar 30 horas a la semana. Eso también lo tenemos que comunicar a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social. También por determinadas bonificaciones o determinadas subvenciones que se aprueben en el transcurso de la vida laboral de ese trabajador, ¿no?, que pueda afectarle a esos contratos. Y también, por ejemplo, ahora que está que es el pan nuestro de cada día, por ejemplo, en expedientes de regulación de empleo, ¿no? Todos esos trabajadores que entran en un expediente temporal de regulación de empleo, es decir, que sabéis que esos expedientes pueden conllevar a que nos modifiquen nuestra jornada laboral, el tiempo que prestamos nuestra actividad laboral, entre un 10 y un 70%, ¿vale? Entonces, ¿no?, el trabajador que a causa de la COVID, por ejemplo, ahora, no sé si alguno de vosotros en vuestra empresa han realizado algún expediente de regulación temporal de empleo, entonces, bueno, pues a trabajar media jornada, ¿no? De las 40 horas semanales pasas a 20. Bueno, pues eso hay que comunicarlo a efectos de cotización también, indistintamente que luego después ese trabajador que le han reducido la jornada laboral, ese 50% pueda solicitar la prestación por desempleo, ¿vale? Y también tenemos que solicitar o enviar, la empresa tiene que enviar ese fichero cuando, por ejemplo, se produce alguna anomalía en la prestación ordinaria del contrato de trabajo por otras causas, como puede ser la incapacidad temporal. Pondremos un ejemplo de esto para que lo veáis, ¿no? Incapacidad temporal. Cuando se producen, por ejemplo, también se sigue de oficio de alta, pero hay determinadas circunstancias en que no, la empresa deja de cotizar por el trabajador, como sería, por ejemplo, cuando se produce una huelga, ¿no? Nos vamos a la huelga, la empresa deja de pagarnos el salario y también comunica a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social para que todo ese tiempo que estamos en huelga, la empresa queda liberada de cotizar al trabajador, ¿vale? Y no sé, seguro que se me escapa. Ahí te tengo que hacer un pequeño detalle. De ahí, Miguel Ángel, el éxito por ejemplo, nosotros los que lo hemos hecho mucho, de los paros parciales,
Para hacer un paro parcial de 2 horas y la empresa en ese tiempo no te puede dar de baja de la seguridad social. Porque si es más tiempo, sí, pero en un paro parcial de 2 horas, ahí se hace bastante daño en ese sentido. Tuvieron su recorrido de éxito porque no nos daban de baja. Nosotros en MT hemos hecho bastantes paros parciales, ¿sabes? En lo que es dentro de la jornada, 2 horas, que luego entre que quitas el autobús de la calle y lo vuelves a sacar, pues siempre arrastrabas, te ibas a las 3 horas y media, pero solamente el paro parcial comunicado era de 2 horas y quiero recordar que no nos daban de baja en la Seguridad Social debido a esto, sino cuando sí son jornadas completas, sí son bajas en la Seguridad Social. ¿Y el salario? Sí, el salario sí te descontaban, pero te descontaban solamente las 2 horas. Pero... Claro, pero entonces tú ya tienes una modificación ahí, la empresa le comunica que en lugar de ganar los 1.000 no sé cuántos euros ganáis, X, ¿no? Pues como la cotización de la nómina es inferior, y entonces, bueno, si tenemos hoy tiempo explicaremos un poquito las bases de cotización. Las bases de cotización, lo que cotiza el trabajador a la Seguridad Social y lo que cotiza el empresario a la Seguridad Social. Está en base a la cuantía de lo que devenga, de lo que ha percibido de salario. Por lo tanto, indirectamente, claro que influye. Es decir, influye en ese aspecto de cotización, igual que te va a influir ese paro que tú has realizado, sobre todo si son paros que se hacen, como tú muy bien has dicho, en ese sector, que se han hecho durante muchos días y tal. Tú cuando vas a cobrar la prestación por desempleo vas a cobrar una cantidad inferior, porque has cotizado por una cantidad inferior también durante el periodo que se han efectuado esos paros. Es decir, que eso influye en las bases de cotización. Sí, muy bien. ¿Vale? O sea, no te da de baja, evidentemente no te puede dar de baja total y absoluto, pero si tú, por ejemplo, haces un paro que te afecta al 30% de la jornada, tú ese día hay una reducción del salario del 30%. Sí, obviamente en eso sí estamos de acuerdo, pero me refiero a que el hecho de decir un paro parcial versus una jornada de 24 horas de huelga, es decir, del turno entero, ya puestos a la hora de hacer más daño para conseguir los objetivos y presionar más, se demuestra que son más efectivos este tipo de paros, porque en primer lugar la merma económica es menor de cara al trabajador y la efectividad, porque nunca sé que te quedas en las 2 horas, siempre arrastras por lo menos 3 horas o 3 horas y media. Entre que, sobre todo en el tema de la calle, en los temas, por ejemplo, los compañeros de talleres, ahí son 2 horas puras y duras. Es a las 4 hasta las 6, no hay, porque la gente de la calle se tiene que andar desplazando hasta sus centros, hasta las cocheras. Siempre hace huelgas más largas, pero con menor repercusión económica. Claro, lo que pasa es que ahí entraríamos en un terreno un tanto pantanoso, dependiendo también de cómo tengáis estructurados esos paros y demás, porque podríamos entrar también dentro del concepto que se llaman las huelgas rotativas, aunque no es exactamente eso, ¿vale? Y evidentemente ahí depende cómo esté estructurado eso, porque lo puede interpretar también la judicatura cuando se llevan a término ese tipo de paros y demás. Pues, y evidentemente, yo recuerdo hace muchos años cuando estaban los tribunales y demás, o sea, era abogado laboralista, pues hay un principio que se llama el indubio pro reo, ¿no? O pro operario, en este caso, ¿no? En aquel caso, y parece que hemos retrocedido pasos agigantados, porque últimamente cuando asistía parece que el indubio pro operario, es decir, que en caso de duda se fallaba a favor del trabajador, últimamente yo lo que estoy viendo es que en caso de duda se está fallando a favor de la empresa. O sea, que el cuento de Caperucita ha cambiado enormemente, ¿no? En fin, ya hace algunos años que he dejado de asistir a juicios y demás, pero sí que experimenté y viví en mis propias carnes esa variación, ¿no? Esa variación en cuanto al derecho laboral. Bueno, vamos a seguir. Otro ejemplo que tenemos, aunque lo estamos comentando ya también, es, por ejemplo, en caso de que un trabajador se dé de baja por incapacidad temporal, ¿vale?
Entonces ahí también la empresa tiene que enviar ese nuevo fichero. ¿Por qué? Porque va a solicitar a la Tesorería Territorial que le envíe un fichero con los tramos correspondientes a las cotizaciones que tiene que efectuar en cada uno de los momentos en que ese trabajador ha estado de baja por incapacidad temporal. Bueno, estoy hablando de la incapacidad temporal, supongo que es un concepto que más o menos todos sabéis, ¿no? Lo que significa. Sí, Y sí. si no sabéis algo, me interrumpís y lo preguntáis, porque a lo mejor estoy dando por hecho algunas cosas que es mejor aclararlas. La incapacidad temporal es cuando un trabajador se encuentra incapacitado para poder desarrollar su actividad laboral en la empresa y necesita tratamiento médico, ¿vale? Y necesita tratamiento médico. Entonces, la percepción económica que recibe el trabajador durante ese periodo de tiempo también es distinta. Si es incapacidad temporal debida a enfermedad profesional o accidente de trabajo, o si es debida a accidente no laboral y enfermedad común. Por ejemplo, si un trabajador, imaginaros, un trabajador sufre una apendicitis, ¿verdad? Le tienen que intervenir y durante un periodo de tiempo está de baja. Es una enfermedad común. Una enfermedad profesional es aquella que tiene una relación causa-efecto entre la actividad que desarrolla, ¿vale?, y la enfermedad que padece. Y además tiene que estar incluida en un cuadro de enfermedades profesionales, Real Decreto 1292, ¿vale? Si no está en ese cuadro, no se considera enfermedad profesional. Bueno, no me quiero explayar mucho por ese lado. Entonces, un trabajador que se da de baja, por ejemplo, por una enfermedad común, una gripe, o yo que sé, un accidente no laboral, etcétera, 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 durante el tiempo que está de baja, incapacidad temporal, ¿no? Ahí tendríamos 4 tramos. Tendríamos un primer tramo que es del día 1 al día 3 inclusive, que si el convenio colectivo no dice nada, por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de Seguridad Social, ese trabajador no cobraría nada los 3 primeros días que está de baja, cobraría 0 euros, ¿vale? Hay muchos convenios que mejoran esa situación, ¿no? Y se hace cargo la empresa. En principio, si el convenio colectivo no dice nada, esos 3 primeros días no cobraría nada el trabajador. Por lo tanto, ya tenemos una variación en la cuantía de la nómina sobre la cual se va a aplicar la base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Otro tramo iría desde el día 4 hasta el día 20. Desde el 4 hasta el 20 lo paga la empresa, ¿vale? Pero la empresa no paga el 100%, a no ser que el convenio colectivo así establezca esa mejora. Paga un 60% del salario que percibiría el trabajador durante esos días, desde el 4 al 20. Y tendríamos otro tramo que es del 21, por ejemplo, si está de baja desde el día 1 hasta el día 25, desde el 21 al 25, lo paga ya dependiendo si esa contingencia la tiene asegurada la empresa con una mutua colaboradora o con el INS. Y ahí lo pagaría ya la seguridad social o la mutua. Y ahí se incrementa el porcentaje ya hasta el 75%, ¿vale? O sea que tendríamos otro tramo más ahí. Y luego después el último tramo, desde el día 21 que le dan de alta, perdón, desde el día 26 que le dan de alta hasta el día 30, ya cobraría su salario normal. Por lo tanto, tendríamos ahí esos 4 tramos, ¿no? La Seguridad Social enviaría esos 4 tramos y sería el programa de nómina que deberá devolver a la Seguridad Social la base de cotización de cada tramo a fin de que efectúen las cotizaciones pertinentes en ese fichero, ¿vale? El fichero de base de datos. Entendemos un poquito cómo va, ¿no? Es un poco lioso porque os he puesto un ejemplo donde hay 4 tramos, no sé si lo entendéis. No he entendido muy bien del 26 al, o sea, a partir del día 26. Claro, le da el alta al médico, ¿vale? O sea, el alta se le da el día 25. Vale, Él está vale. de baja hasta el día 25. El día 25, Vale. el día que le dan el alta,
Él en 24 horas se tiene que presentar en la empresa, ¿vale? Entonces, el día 25 todavía cobra de la mutua colaboradora o bien de la seguridad social, dependiendo con quién haya asegurado la empresa en el momento de dar de alta a ese trabajador con la seguridad social, ¿vale? Cobraría el 75%, el día 25. Y el día 26, que es el plazo de 24 horas para incorporarse a la empresa, él ya pasa a realizar su jornada ordinaria y cobraría el salario íntegro, desde el 26, 27, 28, 29 y 30. ¿De acuerdo? Entonces, como veis ahí, en ese periodo que comentamos de cotizaciones, efecto de cotización a la seguridad social, claro, esos documentos los tiene que enviar la empresa a la tesorería territorial, porque hay una innovación respecto a ese trabajador, hay unas novedades con respecto al mes anterior en que estuvo trabajando durante todo el mes. Entonces, por eso ahí la empresa tiene que enviar esas notificaciones. Y muy importante, en estos documentos de cotización, claro, la empresa no solamente cuenta con la modificación del fichero que le ha enviado la empresa respecto a ese mes, ¿no? Sino que cuenta también con las bajas del INS. Por lo tanto, lo que hace la tesorería territorial es cuadrar toda esa información. Si ve que hay un descuadre, le reclama a la empresa, oye, que tienes aquí una modificación y no me la has comunicado, ¿no? Para que lo subsane. Porque, ¿qué es lo que ocurre con estos documentos? Que estos documentos los enviamos, por ejemplo, ahora estamos en el mes de marzo, ¿verdad? Ahora estamos en el mes de marzo. Pues en marzo la empresa paga, el momento de pago es del mes anterior, del mes de febrero. Esto lo comentamos ahora también enseguida. Bien, una vez que la empresa ha hecho ese envío del fichero de datos, lo que hace la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, si la información, como decimos, es suficiente para realizar el cálculo de la liquidación, emite un borrador para que lo confirme el empresario. Se lo envía vía electrónica, evidentemente. Si la información, como decíamos antes, es insuficiente para realizar el cálculo de la liquidación, reclama al empresario los datos o la subsanación de errores, por ejemplo, que no has tenido en cuenta las horas extraordinarias, que ha realizado el trabajador tantas horas extraordinarias y no me lo has comunicado este mes, ¿no? Entonces, le reclama que subsane las bases de cotización diferentes al mes anterior y el número de trabajadores con contratos a tiempo parcial que se hayan incorporado en ese periodo de tiempo. No, sí, puedes hablar si está el micrófono apagado. Bueno. Sí, quien quiera hablar, por favor, que comente lo que considere oportuno. Precisamente la cuestión de las horas extras es una cosa en la que yo tenía dudas, ¿no? Porque, a ver, por lo general a nosotros las cotizaciones en la seguridad social, cuando hacemos horas extras, normalmente se las saltan, o sea, no las comunican. Entonces yo no sé si existe un plazo determinado para que a un trabajador extra le subsane las cotizaciones a la hora de Evidentemente. ¿Hay un plazo de comunicación a la seguridad social? Sí, claro. Y es más, lo tiene que reflejar y tiene que llevar un registro de todas las horas extraordinarias que realice el trabajador en ese mes. La empresa está obligada a realizar ese registro. Hay sectores determinados, todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que hay determinados sectores donde los trabajadores hacen una jornada laboral muy superior a la jornada ordinaria de 40 horas semanales y que esos registros pues no siempre están. ¿Qué es lo que puede hacer el trabajador ahí? Vosotros como delegados de los trabajadores o miembros del comité de empresa, pues lo más pertinente en esos casos es comunicarlo a Inspección de Trabajo. ¿Y el plazo en concreto? O sea, ¿tendrían que comunicar las horas extras de un mes para otro?
La empresa tiene que llevar, en primer lugar, un registro con todas las horas extraordinarias que haga cada uno de los trabajadores, ¿vale? Sí, lo que es el registro de control horario, ¿no? O sea, el que está ahora mismo... Claro, eso, ahí, hombre, si vais a una empresa donde tenéis un sistema de ficha, de fichar, lo que se llama el reloj de fichar, ¿no? Ahí sí que, bueno, pues tendríais ya muchísimo más avanzado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas empresas, porque todavía no se ha... lo único que dice la normativa es que se llevará un registro de la jornada laboral de los trabajadores, ¿no? Registro de la jornada laboral de los trabajadores y se firma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de esos registros están dopados. Se pone que tú entras a las 8 de la mañana y sales a las 3 de la tarde y luego después entras a las 8 de la mañana y sales a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, pero sigues firmando que has salido a las 3 de la tarde. Sí, pasa mucho. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Pues utilizar nuestros mecanismos, ¿no? Como es la inspección de trabajo. Entonces, normalmente cuando hagáis una denuncia en inspección de trabajo, sabéis que, bueno, últimamente se ha puesto un buzón, pero a mí me consta que de los buzones, las denuncias esas que se ponen a través del buzón no tienen, digamos, la viabilidad que tiene cuando se hace una denuncia efectiva, que es con nombre, apellido, denunciar y demás, ¿no? Yo tengo algún amigo inspector de trabajo y me comenta cosas, ¿no? Yo, como aquel, el sexto sentido, ¿no? Veo muertos, yo oigo cosas, ¿no? Oigo cosas, ¿no? Tengo un buen amigo que está en la inspección de trabajo y me cuenta algunas cosillas y tal. Claro, ellos alegan que también hay mucha denuncia falsa, que también puede ser cierto, porque en este mundo hay para todo, ¿no? Que también hay mucha denuncia falsa. Es decir, si tú, por ejemplo, mañana nadie te impide que vayas y hagas una denuncia en inspección de trabajo y le digas, oye, que llevo trabajando 2 meses en el Corte Inglés y resulta que no te conoce ni Dios, ¿no? Bueno, pues van allí y se demuestra que toda una sexta perdería mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo, a lo mejor es que ya soy muy mayor, pero sigo con la idea esa de que cuando denunciamos en inspección de trabajo hay que denunciar con nuestro nombre y firmar la denuncia. Y entonces, normalmente sí que efectúan controles sobre la empresa, porque además, yo lo que recomiendo y bueno, el compañero que ha estado también dentro de la profesión, pues lo sabrá, ¿no? Que más o menos también en la propia denuncia, yo les recomendaba siempre a mis clientes que hicieran más o menos una descripción del aspecto físico que tenían, ¿no? Parece una chorrada, pero eso ayuda infinitamente para los inspectores de trabajo. Fulanito de tal, 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 entro a tal hora, salgo a tal hora, soy moreno, alto, gordito, tal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la inspección de trabajo? Hombre, pues normalmente la inspección de trabajo, hay de todo, evidentemente, ¿no? Pero el que es un buen profesional, un buen inspector de trabajo, lo que hace es observar, no entra como un elefante dentro de la empresa, ¿no? Si tú has determinado de que tu horario habitual de salida es las 3 de la tarde y que generalmente sales hacia las 6, 6 y media de la tarde, lo que generalmente suele hacer un inspector de trabajo, que se precie, es pasar por ese local, más o menos si tú has hecho la descripción, ver a qué hora entras, ver a qué hora sale, y entonces a los X días que ha tenido ese seguimiento, se presenta a la empresa y dice, a ver, registro de horas extras de esta persona. La empresa, pues sobre todo hacia las chicas, pues suele decir que es que dura mucho tiempo en cambiaros. Pues maquillaros, ¿vale? Pero bueno. Mucho en recoger la cocina. Eso. Entonces, bueno, pues esas cosas sí que está bien que las tengáis en cuenta también, ¿no? Yo, Miguel Ángel, por hacerte una... No te oigo. No se te oye, José Emilio. Pequeño apunte. Yo he puesto muchísimo. ¿Se entrecorta? Pues tengo puesto el micro abierto ahora mismo. Ahora se te oye bien. Ahora se te oye bien. Ahora se oye bien. Espera, que vea. Por si acaso fueran los cascos. Es que tengo los cascos. ¿Me oís ahora mejor? Sí, ahora sí.
Vale, pues eran cosas de estas de los cascos y demás. Digo que yo he puesto infinidad, muchísimas denuncias en inspección de trabajo. Y pues, yo pongo mi nombre y relato las cosas que le suceden a compañeros o situaciones que se dan. Y últimamente estoy muy desencantado con la inspección de trabajo. No sé si será que nos ha caído los inspectores de trabajo que nos han ido cayendo, o a lo mejor que es empresa municipal de transporte, si se hacen se ponen como un poco de perfil y es más fácil ir contra el taller de Pepe en el Puente Vallecas y apretarle que cuando es una empresa de esta categoría. Claro, claro. Porque lo entiendo. O sea, yo te digo que en el tema este de la pandemia, durante ese tiempo pusimos 3 denuncias a la Inspección de Trabajo y estamos en el 21, en marzo, y todavía no tenemos ninguna respuesta por parte de la Inspección de Trabajo. Y sabemos, porque aquí al final en el mundo sindical, tú que has estado ahí lo sabes, al final te terminas enterando de todo porque siempre hay compañeros que te dicen, oye, que estuvo aquí el inspector, ¿cómo que ha estado aquí el inspector y a mí no me han llamado como denunciante? Que es su obligación el requerir la presencia, porque yo sí que pongo mis nombres y apellidos como representante de trabajadores, ¿no? Y entonces estoy un poco desencantado con la inspección. También hace unos días nos dijeron que ahora con el tema que has nombrado antes de los ERTES, parece ser que están haciendo también las labores de vigilancia que hacían los subinspectores de seguridad social, que están haciendo una labor de vigilancia en ese tema. Les ha caído también ese añadido de trabajo. No sé si es cierto o no es cierto, eso no me puedo... Nos lo dijeron, nos pusimos ahí un poco en cuarentena, como diciendo, bastante carga tienen los inspectores como para hacer también las tareas de los subinspectores de seguridad social, no lo sé. Pero ya te digo que estoy un poco desencantado, pero eso no es óbice para que el resto de compañeros que sigáis poniendo denuncias y a la inspección. Es que es lo que nos queda, es la inspección de trabajo, lo que nos queda. Claro, claro. Bueno, hay varias cuestiones, completamente de acuerdo contigo. Está muchísimo más vigilado el autónomo que tiene 3 empleados que la gran empresa. Es más, como dicen los catalanes, a más y más, ¿no? En una gran empresa tiene medios de presión. Sí. Tú imagínate que te presentas a una empresa con 200 trabajadores y que levantas 18 actas de infracción, no sé cuántas de liquidación, de cotizaciones a la seguridad social, y te dice el de recursos humanos, usted mismo, levante el acta y mañana cierro esto y van todos al garete. Esa es una realidad, ¿eh? Esto no es ciencia ficción. Esto no es ciencia ficción. No lo es, porque yo aquí sí que te puedo decir de forma fehaciente, porque lo he visto, porque una de las famosas, un director que tuvimos en la inspección de trabajo, es que se lo decía, les decía, si usted se pone así, mañana no puedo dar el servicio. Entonces, claro, el inspector de trabajo dice, claro, oye esas palabras, aunque sean mentiras, dice, mañana no dio el servicio, 2.000 autobuses que no salen a la calle, y él entra la gota de sudor frío. Que sí, también ellos juegan sus bazas, hombre. Sí, y lo saben jugar muy bien, porque tú date cuenta que el inspector lo que hace es una propuesta de sanción. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que tener? El inspector no sanciona, el inspector hace una propuesta de sanción y quien sanciona es la autoridad laboral. La autoridad laboral que va a depender de la cuantía que supone esa infracción, que puede ser desde el delegado provincial de trabajo, si es una comunidad autónoma pluriprovincial, ¿no? O que puede ser el consejero de trabajo de la respectiva comunidad autónoma, o incluso puede llegar a ser incluso el propio Ministerio de Trabajo, dependiendo de la cuantía de la sanción, ¿no? Y hay cantidad de propuestas de sanción de esas, de las gruesas, ¿no? Que esa propuesta de sanción no se sustancia o es modificada, ¿no? Eso lo tenemos que tener también presente, ¿no? Sí, y otra cuestión muy importante, importantísima, que tenemos que tener en cuenta es la proporción de inspectores de trabajo que hay
por cada número de empresas o número de trabajadores, ¿no? Creo que somos como el tercer país de la Unión Europea por la cola en cuanto a número de inspectores de trabajo, porque ha calado muy fácilmente, ha calado todo este mantra, ¿no?, que nos están repitiendo continuamente desde todos los medios de comunicación, que aquí lo que sobran son funcionarios. Claro, si no hubiera funcionario ninguno, pues vosotros pensar por un momentito, ¿no?, los que tenéis coche y vais por la carretera, que dijéramos, ni hay radar, ni hay guardia de tráfico, ni hay... ¿Respetaríamos las normas de velocidad? No, porque no pasaría nada. Cuantos menos inspectores de trabajo haya, pues ¿a quién beneficia? ¿Al trabajador? No, está beneficiando sobre todo a las grandes empresas. Y eso yo creo que para que toméis conciencia, lo digo sobre todo para que no os desaniméis en el afán de denunciar determinados hechos que ocurran en vuestros centros de trabajo, porque evidentemente tenemos una plantilla de inspectores y de subinspectores de trabajo subsahariana. Entonces, claro, no dan abasto. Además, sabéis que los inspectores de trabajo, otra de las cosas que tenéis que tener muy en cuenta es que los inspectores de trabajo de vuestra zona tienen un día a la semana para recibir a tanto empresarios como a trabajadores para asesorar. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que vas a pedir hablar con el inspector de tu zona hoy y a lo mejor te dan para dentro de 3 meses. Entonces el problema ya se ha liquidado, ¿no? Eso también es cierto. Eso también es cierto. Pero es un poquito por esto que os digo, porque hay un déficit en las plantillas de inspección tremendo. Y una pregunta, porque a mí me pasó hace tiempo en un restaurante que yo trabajaba, bueno, un bar, no un restaurante. Cuando sacaron el buzón de reclamaciones de inspección de trabajo, nosotros éramos 7 trabajadores habituales, otros 2 que iban de vez en cuando, y de los 7 solamente había 3 con contrato. El resto estaban sin contratar. Bueno, contrato, ahora aclaramos un poco ese concepto, ¿vale? Vale, sí. Entonces yo cogí, ninguno de mis compañeros estaba ahí a favor de denunciarla, incluso con casos muy sangrantes, ¿no? Pues mi compañera de cocina que, por ejemplo, estuvo hasta el 7º mes de embarazo currando y no quisieron las empresarias llegar a ningún tipo de acuerdo con ella, o sea que cuando dio a luz se quedó en la calle, pero ninguno quiso mover ficha y poner la denuncia. Así que yo lo hice a través del buzón anónimo cuando estaban todo el mundo diciendo porque a mí me despidieron. Y al cabo de los 6 o 7 meses me entero que va el inspector y, claro, les pone una sanción de 3 pares y les obliga a contratar a la gente. Pero una vez que ocurre este tema, el empresario tiene que regular las cotizaciones a la seguridad social de alguna forma. ¿Hay algún cálculo que tiene que hacer necesariamente? Sí, claro, retroactivamente. Otra cosa es que los efectos que producen esas cotizaciones extemporáneas, digamos que tienen repercusiones negativas para el trabajador, evidentemente. Pero sí que si tú demuestras que llevas trabajando 3 meses ahí, y hay una cuestión, en nuestro país hay una cuestión que bueno, hay un mantra, ¿no?, de si denuncio o no denuncio. En muchas ocasiones, en fin, incurrís en responsabilidad, evidentemente, ¿no? Pero tenéis la responsabilidad esa. Pero que muchas veces ya sabemos lo que ocurre. El miedo es el peor de los males del ser humano, te atenaza, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, estoy trabajando aquí haciendo 10, 11 horas todos los días, sobre todo en hostelería, eso es relativamente típico, ¿no? Y estoy ganando 1.000 euros al mes, pero yo con estos 1.000 euros al mes puedo pagar la habitación y puedo comer. Y si denuncio, igual me quedo en la calle y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Bueno, este amigo mío, que bueno, no sé si habrá cambiado, porque nos volvemos muy conservadores a medida que avanza el tiempo, ¿no? Ni siquiera de ciudadanos, vamos más allá. Nos volvemos muy conservadores. Yo recuerdo cuando
jovencitos, ¿no? Al principio decía, me da grima ir a los centros de trabajo. Dice, porque en cuanto llego, dice, ves a los trabajadores saltando por encima de la valla, él se llama Manolo, ¿no? Dice, en lugar de decir, Manolo, que estoy aquí, no, levantar las manos y decir, Manolo, que estoy aquí. Dice, porque desde ese momento que le tomo el nombre, que está sin estar dado de alta, ese trabajador pasa a ser indefinido en la empresa, a no ser que el empresario pueda alegar que lo ha contratado para un servicio temporal. Pueda tener razones. Por ejemplo, tiene un banquete de comunión, ¿verdad? Esto se da mucho en hostelería. Hay un banquete de comunión y se contrata a un trabajador extra. Está obligado a darlo de alta. Hay un servicio especial en hostelería que se le dan de alta y de baja en el mismo día al trabajador, aunque sean 3 horas por servicio, ¿vale? Está obligado. Pero bueno, podría demostrar que ese camarero que tiene ahí, que estaba para dar ese servicio en ese banquete de comunión o una boda. Pero si tú estás trabajando día a día y tú afirmas que llevas trabajando ahí 3 meses, es la carga del empresario demostrar que no llevas 3 meses, que te ha contratado antes de ayer, ¿vale? Y entonces, retroactivamente, claro que le cae una sanción. Ahí se levantaría lo que se llama un acta de liquidación. Se levantarían 2 actas. Un acta por infracción a la seguridad social, porque todo trabajador tiene que estar dado de alta antes de iniciar la actividad laboral. Es muy típico también esto que te dicen en muchas empresas. No, vienes, estás un mes a prueba y si pasas la prueba después te doy de alta, ¿no? No, antes de poner el pie ahí te podrán hacer un contrato con un periodo de prueba, eso sí te lo pueden hacer, un contrato, pero tú antes de poner el pie en la empresa tienes que estar dado de alta en la seguridad social, ¿vale? Desde ese momento. Eso por un lado. Y luego después otra aclaración, ¿cómo te llamabas, María? ¿Era? Inma. Inma. Otra aclaración que es muy típica y supongo que a José Luis le dirá mucho esto sus alumnos, ¿no? Llevo trabajando 3 meses sin contrato. No. Si llevas trabajando, tienes contrato, ¿vale? Porque el contrato es una manifestación de voluntad. No es, otra cosa es la forma, que lo tengas por escrito o lo tengas de palabra, pero el contrato existe desde el momento que tú llegas a un acuerdo con un empresario, que entras a trabajar de lunes a viernes, que vas a hacer tantas horas y que vas a recibir tanto dinero. En el momento que los dos aceptáis eso, hay contrato de trabajo y por lo tanto hay obligación de daros de alta en la seguridad social. Ya, sí, con el tiempo escarmientas, al principio lo haces, es verdad. Vale. Claro, mi caso era distinto, o sea, yo tenía 2 trabajos, en uno cotizaba, estaba en telemarketing y en el otro, pues no. Ya. Y 2 años estuve allí, así, Ya. en contrato. Ya. Luego con el tiempo coges y dices... No, bueno, sin dar de alta, contrato tenías. Sin dar de alta. Sin dar de alta, sin dar de vamos. alta. Claro, luego te fijas, ahora en esta época, por ejemplo, que vas al SEPE y tal, sacar la vida laboral, claro, y dices, madre mía, tengo 5 años sin cotizar en la hostelería por irresponsabilidad, ¿no? O sea, son cosas que, claro, que vas avanzando con el tiempo y lo vas mandando. Ahora, pues, por ejemplo, no se me ocurriría ir a ningún sitio que no me metieran de alta, pero claro, no todo el mundo llega a ese punto, ¿no? Claro. Tengo 40 años, llevo 25 currando y en mi hoja de seguridad social tengo 18 años cotizados. Si te sirve de consuelo, yo también tengo periodos sin cotizar a la seguridad social. Y cuando más me ha dolido ahora, termino de jubilarme hace unos meses, ¿no? Pues que llego para allá, bueno, me he encontrado de todo, ¿no? Dicen que en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y me he encontrado con esto, con lagunas de cotización ahí en periodos y también de cotización en diferentes grupos profesionales, o sea, me he encontrado de todo, o sea que esto es el pan nuestro de cada día. Lo que no tenemos que dejarnos engatusar con eso que dice, muchísimos jóvenes lo dicen, ¿no? Si cuando yo llegue ya no habrá pensiones de jubilación. Las pensiones de jubilación las va a haber siempre que tengamos conciencia de que las necesitamos y que las queremos. Si atendemos esos rumores es cuando las quitarán porque ya todo el mundo está concienciado que las van a quitar, bueno, pues las van a quitar, que las quiten. No. Eso es como si te dicen, tenemos un presupuesto para construir autopistas en España de 10.000 euros en 2 años.
que es que dentro de 2 años que se acabaron los 10.000 euros ya no va a haber más autopistas a construir o a reparar. Eso es un poco la toma de conciencia que tenemos que tener el ciudadano de pie. ¿Vale? Oye, que me estoy enrollando mucho por otro lado, voy a terminar con los documentos de cotización. Si tenéis alguna duda... Miguel Ángel, solamente para los compañeros, y eso tú lo sabes, cuando se hace una denuncia ante inspección de trabajo, sí, pones tu nombre, tus apellidos, el señor inspector está obligado a guardar confidencialidad del denunciante. Sí. Eso tenerlo muy... Nunca va a decir, ha sido Pepe, ha sido Juan, ha sido Luisa, ha sido María. No. Deber de confidencialidad. Exactamente. Hombre, el problema que tenemos ahí siempre es eso, que en caso de que se fuera de la lengua, ¿cómo lo podemos demostrar, no? Ese sería el problema, porque ese hecho, si un inspector le dijera al empresario, oye, ¿qué es Juanito? Y lo pudiéramos demostrar, ese inspector se iría fuera del cuerpo de inspectores. Es una falta muy grave. Gravísimo. Muy grave, que conlleva la expulsión del cuerpo, Ya tanto no sabía yo. Hostia, pero sí, joder. Gracias. Pero esto es como el secreto de confesión de locura, ¿no? Sí, que tienes que hacer un auto de fe de que te vas a creer. Hombre, y después los hay, porque bueno, en todos los colectivos, pero en principio los inspectores de trabajo yo sí que les doy un voto de confianza, Les doy un voto de confianza. Sí. ¿Vale? Debemos de dárselo. Bueno. Tú puedes en un momento dado, si va un inspector de trabajo, también puedes decir que no te importa que te identifique como denunciante, ¿no? O sea... ¿A quién? ¿Delante del empresario? Depende de la situación que tengas. Depende de la situación que tengas, mejor pasar desapercibido. Lo que sí puede hacer el inspector de trabajo cuando llega a una empresa es pedir qué es lo que ocurre. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Porque daros cuenta, los representantes de lo que es la representación de los trabajadores, ¿vale? Es, digamos, potestativa, pero no es obligación. Los centros de trabajo no tienen obligación a que tenga una plantilla. Sabéis que para tener representantes es entre empresas que tengan más de 10 trabajadores, ¿no? Bueno, si llegan a 6 incluso, si lo piden por mayoría los 6 trabajadores, se podrían hacer unas elecciones, pero no es obligatorio. Con lo cual hay cantidad de empresas que tienen incluso más de 50 trabajadores que no tienen representantes de los trabajadores. Hay cantidad de empresas de eso. Y luego después, bueno, pues porque el sistema de representación de los trabajadores necesita una modificación normativa tremenda, ¿no? Daros cuenta que cada vez más... Uy, me estoy yendo por los cerros de Úbeda, cortarme. Cada vez más el sistema productivo ha cambiado. Todas las referencias que tenemos en el Estatuto de los Trabajadores, el título 2, que es el que regula la representación de los trabajadores, hace referencia al centro de trabajo o empresa, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez más se están externalizando funciones que antes se hacían en el centro de trabajo. Cada vez más, es decir, que están disminuyendo esas plantillas. Cada vez más se está actuando tipo subcontratas, han aparecido nuevas figuras en este mundo de la relación laboral y luego después el teletrabajo, con lo cual esa conciencia de clase, de trabajador y tal, se ha diluido completamente, ¿no? Se ha diluido completamente. El ejemplo más típico es, por ejemplo, la cantidad de personas que están trabajando como empleadas de hogar y que tienen unas dificultades inmensas para reivindicar nada porque ni se conocen entre ellos ni nada, ¿no? Entonces, esa referencia que se ha hecho al centro de trabajo en la normativa, pues yo creo que con los tiempos actuales, donde el sistema de producción ha cambiado enormemente con las nuevas tecnologías, pues se debería de variar también para hacer más efectiva esa representatividad de los trabajadores, ese derecho constitucional. ¿Vale? Bueno, estábamos con los documentos de cotización a la Seguridad Social. Recapitulando un poco, ¿no? Inicio del procedimiento, enviar esa solicitud de borrador si no hay cambio, enviar el fichero si se han producido cambios durante el mes, lo que hace la tesorería
es hacer el cálculo de la facturación con esos elementos, nos envía ese documento, lo confirmamos y una vez que confirmamos ese borrador, confirma el empresario ese borrador, la Tesorería Territorial calcula la liquidación definitiva y emite el recibo de pago. La empresa puede ingresar a través de un cargo en cuenta o mediante lo que es una domiciliación del pago, ¿vale? Dos fechas importantes en cuanto al pago. Los pagos, primero, el pago de los seguros sociales se realiza mensualmente a mes vencido. Es decir, la empresa ingresaría las cuotas a la seguridad social de los trabajadores, ahora que estamos en marzo, las correspondientes al mes de febrero. Y así ocurre todos los meses, ¿vale? Dos fechas importantes a tener en cuenta a la hora de pago. Hasta el día 20 del mes, si el pago está domiciliado, ¿vale? La empresa puede domiciliar el pago de cuotas. Y hasta el último día del mes, si se paga mediante transferencia bancaria. El encargado de hacer efectivo el pago de los seguros sociales, evidentemente, es la empresa o bien los autónomos, y para ello tienen que retener en las nóminas de los trabajadores las cantidades que corresponden pagar al trabajador. Sabéis que la cotización a la seguridad social, hoy no nos va a dar tiempo a verlo, la cotización a la seguridad social hay una parte de cuota que paga el empresario y otra que paga el trabajador a la seguridad social. Y luego después hay también otras retenciones que se efectúan sobre lo que se denominan elementos de recaudación conjunta, que no son para la caja de la seguridad social, como es, por ejemplo, el desempleo, la formación profesional, y luego después hay otra cuestión que exclusivamente paga el empresario, que es el FOGASA, que es un 0,20% de la base de cotización del trabajador, un 0,20%, y luego después todo lo que es también las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional exclusivamente recaen sobre la empresa, ¿vale? Eso en cuanto a esas dos cuestiones. Otra cuestión que a lo mejor os interesa conocer es el aplazamiento del pago de la cotización de la seguridad social, ¿no? En el régimen general estamos hablando. Existe la posibilidad de solicitar el pago de los seguros sociales cumplimentando una solicitud a través de, ahí en el sistema de la sede electrónica de la Seguridad Social, pues cuando abrimos ese sistema hay una pantallita, no, una pestaña donde nos dice aplazamiento de cuotas de deudas de la Seguridad Social. La concesión de ese plazo, es decir, si ahora, este mes, que tenemos que pagar las de febrero, una empresa prevé que tiene dificultades de tesorería, de caja, ¿no?, de liquidez, puede solicitar a la Tesorería Territorial que le conceda un aplazamiento de cuotas en el pago. La concesión de ese aplazamiento de cuotas conlleva unos intereses, es decir, que cuando llegue la fecha de vencimiento de pagar esas cuotas, no solamente paga la cuota, sino que tiene que pagar la cuota más el interés legal del dinero, que en estos momentos, para este año, de acuerdo con los presupuestos generales del Estado, es del 3,75%. Y el plazo máximo que puede solicitar la empresa, pues si a alguno de vosotros le da por montar un negocio en el próximo tiempo, ¿no?, pues el plazo máximo para amortizar la deuda es de 5 años, ¿vale? El plazo máximo para amortizar esa deuda. Has dicho el interés legal de las cotizaciones que está ¿a cuánto? Al 3,75. ¿Vale? Otra cosa que es importante es, puedo pedir aplazamiento o puedo estar en descubierto. Esto es como cuando vamos al banco y tenemos números rojos, ¿no? Hemos tirado de la tarjeta más del depósito que teníamos. Bueno, pues eso tiene sus consecuencias, ¿vale? Si presentamos los documentos de pago, es decir, mediante la presentación de la relación nominal de trabajadores,
se puede pagar las cuotas una vez finalizado el periodo reglamentario de ingreso, pero conlleva también unos recargos que se podrían aplicar sobre la cuota total, ¿vale? Esos recargos, excluida la parte de bonificaciones que tengamos, ¿vale? Por esos trabajadores. Si se paga dentro del mes siguiente al plazo reglamentario, pero hemos presentado los documentos, esa relación nominal de trabajadores la hemos presentado, pero no hemos ingresado, ¿vale? Ahí pagaríamos un 10%. Es el recargo de mora, que se llama. Si se paga dentro del segundo mes, del plazo reglamentario que lo debíamos de entregar, un 20%. Y si no se presentan ni siquiera la relación nominal de trabajadores, se pagará el 20% de recargo si se paga la deuda dentro del plazo establecido de la reclamación que nos efectúe la Tesorería Territorial. Es decir, dejamos de ingresar, no hemos comunicado, no hemos presentado los documentos de pago, no hemos presentado nada. Entonces, la Tesorería advierte eso y le dice a Inspección de Trabajo, oiga, que la empresa fulanito no ha entregado nada. Llega Inspección de Trabajo, nos pide los documentos de pago. Bueno, anteriormente tenían que tener ese registro, hoy ya lo llevan ellos en su ordenador, ¿no? Ven que ni siquiera ha presentado la relación nominal de trabajador en edad, está en descubierto, y entonces, si lo paga dentro del plazo que le da la Inspección de Trabajo, tiene que pagar un 20% de recargo si lo paga dentro de ese periodo. Y si lo paga fuera de periodo ejecutivo que se llama, el recargo podría llegar a ser hasta el 35%. Pero en fin, estos datos, vosotros de momento no sois empresarios, tampoco es que sea tan importante. Cuando solicita la empresa, esto sí os puede interesar, cuando pedís la documentación, esa relación nominal de trabajadores, lo que era el antiguo TC2, solicitando aplazamiento, las únicas deudas que son inaplazables para el empresario, es decir, que aunque solicitemos el ingreso de esas cuotas, lo que no puede la empresa es aplazar las cuotas correspondientes a la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional, ni las aportaciones de los trabajadores al régimen general. No sé si con tantos datos os estoy liando un poco. Inma. Con las aportaciones de los trabajadores te refieres a la cuota obrera. O sea, La cuota obrera, esa la tiene que ingresar. Lo único que puede aplazarse la empresa es ingresar la cuota que le corresponde a ellos. La cuota que le corresponde, es decir, por contingencias comunes, el 23,6 de la base reguladora. Pero el 4,7 que paga el trabajador, ese 4,7 sí que lo tiene que ingresar, porque ya se lo ha retenido en nómina al trabajador. Y como se paga a mes vencido, es una cantidad que el empresario tiene que entregar en la Tesorería Territorial de la Seguridad Social. Esa no la puede aplazar, ¿vale? Ni tampoco la cuota por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Muchos datos, ¿no? Muchos datos. Un momento. Bueno, otras circunstancias que tiene la empresa que solicita este aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, la Seguridad Social le puede denegar el aplazamiento. Cuando concurra, es decir, cuando la empresa haya concurrido en alguna de las circunstancias que se señala precisamente en la normativa, que es incumplimiento de aplazamientos concedidos anteriormente. Es decir, te he concedido pagarme esas cuotas a la Seguridad Social en 3 meses y llevamos ya 6 y no me las ingresado. Por lo tanto, no te lo concedo, te lo rechazo por esto, ¿no? También puede ser si en el momento de solicitar el aplazamiento se hubiera autorizado ya la enajenación de bienes embargados. Es decir, no me pagas cuotas, la Tesorería Territorial tenéis si os metéis en el portal de la Seguridad Social,
esto lo digo simplemente como curiosidad, veréis que la Seguridad Social saca a pública subasta bienes de empresas morosas con la Seguridad Social. Le embarga los bienes. Una vez que está embargado, esos bienes ya no le concede aplazamiento del pago. Sí que puede rescatar los bienes de la empresa esa antes de que hayan sido adjudicados, pagando todas las deudas y los gastos del embargo que haya tenido, ¿vale? En ese caso lo podría paralizar. Y la última de las cuestiones, que es la más liviana, por la que no puede, o por la que puede denegar la Seguridad Social el aplazamiento de cuotas, es si la deuda a aplazar no supera el doble del salario mínimo interprofesional. ¿Vale? En ese caso no lo concede, tiene que ser por una cuantía superior. Bueno, y os comento otro documento que desde el año 2014 el empresario tiene también la obligación de presentar cada mes, que es el fichero, el CRA, que es Conceptos Retributivos Abonados, que contiene la información referente a los conceptos retributivos abonados a los empleados. ¿Vale? Ahí tiene que figurar, como decía antes Inma, pues tiene que figurar salario base, complemento de nocturnidad, complemento de peligrosidad, complemento de horas extraordinarias, complemento, ahí tiene que figurar también todo eso, ¿no? Y el plazo que tiene es hasta el último día del mes correspondiente, es decir, que ahora en marzo lo tendría que entregar hasta el día, estamos en marzo, hasta el 31, ¿vale? Para entregar ese documento también mensual, justo con la relación nominal de trabajadores y relación de liquidación de cotización a los trabajadores. Bueno, y en cuanto... pregunta. Sí. En los términos de cotización, ¿qué diferencia hay entre lo que te incluye el salario base y los pluses? O sea, pues mira, a nivel de cotización, ¿cómo influyen los pluses? O sea, si en un momento dado no es mejor plantear que, digamos, que no haya pluses, sino que todo vaya íntegro en el salario del trabajador, o al Hombre, contrario. se hace difícil porque un plus, los pluses, vamos a ver, el salario, la estructura del salario se divide en tres apartados, en tres grandes apartados. Salario base, complementos salariales y complementos extrasalariales, ¿vale? Sí, si tomas nota, yo voy a intentar explicarte un poco lo que significa cada uno de estos conceptos. De todas maneras, se supone que la semana que viene hacemos uno solo para afiliados de iniciación a la nómina. Pero vamos. Bueno, a Inma le vamos a aclarar esto y el próximo día lo repetís y entonces ya le queda perfectamente claro, ¿no? Mira, el salario base, ¿vale? Es la cantidad que se determina por unidad de obra. Es decir, cuando tú haces, por ejemplo, en la construcción se daba mucho, ¿no? Te pago el metro de ladrillo asentado a 5 euros, ¿vale? Ese es salario base. O por unidad de tiempo, por 40 horas semanales, 1.000 euros al mes. Independientemente de la cantidad de trabajo que se haga, tú al mes tienes salario base. No se tiene en cuenta ninguna otra cuestión. Nada más que la unidad de obra o la unidad de tiempo. ¿Vale? Complementos salariales. Los hay de muy variada naturaleza. El complemento salarial retribuye a aquellas cuestiones que no se tuvieron en cuenta a la hora de fijar el salario base. ¿Vale? Sería, por ejemplo, complemento salarial por puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo existe peligrosidad. Por ejemplo, trabajo en un andamio que estoy a 15 metros de altura, plus de peligrosidad. Trabajo en una empresa donde manipulo productos químicos o tóxicos, ¿no? Plus de toxicidad o de peligrosidad. Otro complemento sería de cantidad o calidad. Por ejemplo, las horas extraordinarias. Me contrataron para 40 horas, pero resulta que estoy haciendo 2 horas diarias.
Por lo tanto, tengo derecho a la percepción de ese complemento. Por lo tanto, no sé si te das cuenta, Inma, cómo los complementos no los podemos hacer desaparecer. Esos complementos, porque claro, a ti te han contratado para 40 horas y el día que te pidan hacer 2, ahí tendrá que haber una cotización por horas extraordinarias. Y es que esas horas extraordinarias también van a cotizar de forma diferente. Tenemos 3 tipos de horas extraordinarias. Horas extraordinarias estructurales, que son aquellas que firmamos en el contrato de trabajo que recoge el convenio colectivo, para periodos puntas de producción que el empresario nos pueda decir, hoy las haces de estas horas. Firmamos, por ejemplo, 20 horas al año, pues hoy haces 2 horas de esas horas extraordinarias estructurales, ¿vale? Son las que vienen recogidas bien en convenio colectivo o en contrato de trabajo. Horas extraordinarias ordinarias, que son completamente voluntarias, bueno, no estaban previstas, pero le llega un imprevisto al empresario y te dice, oye, ¿te puedes quedar hoy a trabajar? Horas voluntarias. Y estas, las estructurales y no estructurales, estas voluntarias, cuando aparecen reflejadas en nuestra nómina, esas cotizan con un 4,7% de lo que hemos percibido. Y luego después hay horas extraordinarias que se llaman de fuerza mayor, que son aquellas que están previstas para prevenir o reparar hechos extraordinarios que hayan acaecido en la empresa y que puedan poner en peligro bien la vida de los trabajadores o bien el material de la empresa. Por ejemplo, llega Filomena, ¿verdad? Se nos está hundiendo el tejado con la nieve y nos dice el empresario, oye, estamos bajo cubierta, tenemos que quitar los equipos informáticos de aquí y bajarlos al segundo piso, ¿vale? Ahí no nos podemos negar a hacer esas horas, las tenemos que hacer, pero se retribuye. Y esas cotizan diferente, cotizan a un 2% en lugar del 4,7%, ¿vale? Bueno, y hay muchos otros, como supongo que José Luis os va a dar nóminas, os explicará todo este concepto, porque, bueno, supongo que ya estaréis cansados de que hable yo solo. A mí me gusta más escuchar que hablar. Se aprende mucho más, decía mi madre que se aprendía más sembrando, ¿no? Recogiendo, se aprovechaba más recogiendo que sembrando. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda que deseéis aclarar con respecto a los documentos de cotización. Yo tengo un par de dudas. Vale. A ver, a la hora de solicitar ver los TC2, sí. ¿Se puede solicitar a la empresa que lo haga por centros de trabajo? O sea, que nos lo facilite por centros de trabajo. Sí, claro. Si eres representante de los trabajadores, sí. Vale, es que se lo solicitamos por centro de trabajo y nos dice que, bueno, que la Seguridad Social se lo manda. Claro, nosotros somos un lote en el que entra jardinería, por los contratos integrales que hizo la señora Botella, entra jardinería, limpieza viaria y bueno, y 3 distritos de Madrid. Entonces, claro, es muy difícil controlar la gente que tenemos porque, bueno, pues tenemos listados y demás, pero es muy complicado. Sí, quiero aclararte. La tesorería territorial se lo manda, le manda a la empresa con un número de cotización que tiene la empresa y se lo manda todo integrado ahí. Vale. O sea que es labor vuestra, luego después cotejar la plantilla que tenéis en el centro de trabajo con los nombres que figuran ahí. Vale, claro, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, no tenemos todo el personal. Jardinería, por ejemplo, no sabemos quiénes son. No sabemos si realmente están trabajando, si son jardineros, si no son jardineros, si están en nuestro lote, si no. Porque, por ejemplo, listados de jardinería, pues no tenemos. La obligación que tiene es de pasaros, lo que decíamos antes, la relación nominal de trabajadores, vale, tal y como se la brinda la Seguridad Social. O sea, ese sería un plus que podría realizar la empresa, pero que no está obligado. Vale. Te pasa lo que era el TC2, ¿no? La relación nominal de trabajadores, sí, y ahí lo tienes, ¿no? Claro, es una labor más ardua también, claro, para los representantes de los trabajadores. Es imposible controlar. Y luego tengo otra duda. Bueno, esto era un poco más por habéis estado hablando de la vida laboral. Yo estuve en ERTE 75 días. Sí. Y ahora me he dado cuenta que me lo ponen como ultraactividad. Como ultraactividad. Como si hubiese estado trabajando
no sé si la empresa estuvo cotizando por mí en esos 75 días para que lo consideren ultraactividad, ¿no? Porque se supone que es que he estado trabajando en 2 sitios, que cobré el paro en su Claro, día claro, claro. y que la empresa cotizara por mí. Es que cuando vas al paro, pero ahí sí que tiene que venir lo que aporta, lo que decíamos antes de los tramos, ¿no? Tiene que venir lo que te aportaba la empresa y lo que te aportaba el SEPE, el Servicio Público de Empleo, que cobrabas. ¿Vale? Vale. Ahí sí que te tiene que venir esa diferenciación. Vale. Más dudas. Levántalo más. Hola, soy Ruth. Dime, Ruth. A mí me gustaría saber, por lo que entiendo, ¿se pueden pedir estos documentos a la empresa por parte de la representación legal de los trabajadores? ¿Se pueden pedir también por delegados de sección sindical? Tienen los mismos derechos los delegados sindicales que los miembros del comité de empresa. Tienen las mismas garantías y los mismos derechos. Ok, gracias. A ver, aprovechando, Miguel Ángel, tu amistad con un inspector de trabajo, yo es que le hemos dado muchas vueltas con el tema de esta inactividad que estamos percibiendo en la resolución de denuncias. ¿A qué estamento puedo acudir por encima de la inspección? Pues por encima de la inspección tienes el jefe de inspección. Jefe de inspección. Claro, al jefe de inspección podrías hacerle, enviarle un escrito diciendo que tal, y ser muy pesado. Gracias. A eso no me gana nadie. Cansino. Exactamente, porque si echas un escrito, pues lo tienes ahí. Pero además, tú puedes solicitar, tú eres representante de los trabajadores, eres del comité de empresa. Sí, bueno, sí. Sabes que tenéis, supongo que la estarás disfrutando de esas horas que tenéis para realizar todas este tipo de gestiones y tal, ¿no? Entonces, la cuestión es presentar el escrito, solicitar lo que más, porque mira, el papel lo soporta todo, ¿vale? Pero si tú solicitas ir a hablar con el jefe de inspección o ir a hablar con el inspector de la zona y lo solicitas hoy, lo solicitas dentro de 15 días, es decir, que ya por cansino digan, joder, pero hay veces que tenemos que utilizar esta estrategia. Esta estrategia es la que se llama el disco rayado, ¿no? Que os comentará José Luis cualquier día de estos, ¿no? Insistir. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces perdemos la paciencia en el primer paso que damos, entonces ya estamos vencidos, ya hemos tirado la toalla. En esta función hay que ser muy cansino, y entonces, bueno, pues actuará, antes o después actuará. O te dará una contestación que a ti no te convenga, pero habrá tenido que realizar esa actividad. No, si lo que me preocupa es que si yo ahora he hecho esas 3 denuncias de las cuales no tengo ningún tipo de respuesta, y si la respuesta, porque sé que ser cansinos, seremos cansinos y reiterativos, y resulta que estamos en marzo y me va a responder en el mes de agosto, dices, ya. Es que ya puse las denuncias en marzo, abril del año pasado, ha transcurrido un año, no tengo constancia, y luego la respuesta de este señor se va a ir a agosto, dices, muchas veces por la premura de los tiempos, la solución que pueda partir de la inspección de trabajo ya no me sirve, Ya. porque a ver Sí. si ¿sabes? Es el tema de la agilidad en la resolución lo que muchas veces claro. da buena respuesta al problema del trabajador y perdón, y que sigamos creyendo, bueno, yo sigo creyendo en la inspección de trabajo, al igual que sigo creyendo en el Instituto Regional y como no creo en el Instituto Nacional, porque ahí sí que se me cayó una bandera, ahí sí que fue brutal aquello, ¿no? Decir, madre mía, con la buena esta que yo tenía, la buena imagen que tenía, la cantidad de cosas que publican, la cantidad de cosas que puedes acudir ahí en busca de información y de cosas, y cuando tuvimos una reunión en persona con ellos, pues dicen, madre mía, no fue una buena experiencia aquella, pero bueno,
paso a paso, Claro, ¿no? Tampoco dicen que esto sea fácil, esto es eso, es estar ahí, insistir, persistir, resistir y nunca desistir, ¿no? No hay, Claro, no hay claro, otra. claro, claro. Es que vamos luchando contra corriente. Vamos luchando en estos aspectos contra corriente. Entonces, ya te digo, y luego después, otra cuestión que es muy pertinente tener en cuenta, que no es lo mismo un cuerpo que una persona, ¿vale? Te puede tocar un inspector borde, te puede tocar un inspector súper amable, te puede tocar, porque claro, una cosa es el cuerpo y otra la persona, pero yo creo que la inspección de trabajo, con los medios que tiene, está haciendo una labor bastante eficiente. Otra cosa es las personas que coordinan en la inspección de trabajo las actuaciones de los inspectores. Son dos aspectos muy distintos. Son dos aspectos muy distintos. Por ejemplo, en estos años inmediatamente anteriores, porque se ha notado también, pero había una vigilancia atroz, acérrima, al pequeño empresario, al que tenía 2 o 3 trabajadores. A esos, tanto desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, como de, bueno, yo he llevado algunos casos, incluso en mi familia, ¿no?, donde terminaron de abrir una clínica veterinaria que estaba todo flamante y tenían aire acondicionado y todo esto, y llegó una inspectora que además era muy novata, muy jovencita y tal, y le dijo que tenía que poner allí un calentador porque hacía mucho frío para cambiarse de ropa, ¿no? Cuando tenían una temperatura, pues eso, dentro de los reglamentarios, de los 17-24 grados, ¿no? O sea 486 puro y duro. Claro, que entonces ya te digo, que depende también mucho de la persona y luego después del que está coordinando esa actividad, ¿no? Y a mí me llegaban consultas de pequeños autónomos que tienen más de trabajadores que de empresarios, ¿no? Y bueno, estaban fritos, tenían visitas, por ejemplo, a la obra cada 2 días, que bueno, si cumples con la normativa, pues no tienes sanción, evidentemente, pero te están jodiendo ahí día a día, ¿no? Sin embargo, las grandes empresas pues no tienen ese tipo de presión y luego después cuando tienen esa visita esporádica, ¿no?, en muchas ocasiones queda diluida. O sea que con eso tenemos que contar, porque si nos desesperamos con esas experiencias, lo tenemos todo perdido. No, sí, ya te digo que no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque no nos gusten las resoluciones o el método de trabajo, pero es que no nos queda otra, es que seguir ahí, y Claro. es que seguimos aquí y no vais a librar de nosotros tan fácilmente, Claro, porque claro. cosa que vea, cosa que voy a poner en conocimiento de la inspección, o ocurre una cosa, o el inspector es más resolutivo o la empresa deja de hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Claro. Sí, porque cuando le hacen, aunque le levanten un acta, hay unas actas que se llaman actas de advertencia, ¿no? Cuando no ocurre un peligro grave para las personas, el hecho, pues hacen un acta de advertencia. Es decir, tienes este defecto, te doy un plazo de X días Subsanación. para subsanar, ¿no? Y bueno, pues claro, si hacen oídos sordos, volverá el inspector por allá y entonces ya sí que puede ser un acta de infracción. Sí, pero, por ejemplo, en el lugar que yo ocupo, tú date cuenta, esto MT es una empresa pública, dices, viene el señor inspector y les pone 3.000 euros de multa. ¿Qué adelanto yo con que le pongan una sanción cuando a nadie, un verdadero culpable de esa situación, le va a rascar el bolsillo, le va a doler el bolsillo? Porque es pólvora del rey, en definitiva. Y muchas veces dices, a mí no me gusta que una empresa sea sancionada de forma económica. Yo lo que pretendo es que si hay un problema, se subsane. Ya, por supuesto. Pero ojo, en prevención de riesgos hay responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, O sea, ojo, y la responsabilidad penal, esa sí que es personal. Ahora, claro, si es que
digamos, una cuestión que no tiene mayor trascendencia a efectos de turnos, de no sé qué, de no sé cuál, pues claro que queda diluido en lo que tú dices, ¿no? Sí, Pasa que quizá sí. esas sanciones son un revulsivo para que la empresa tome nota y no vuelva a hacerlo. Me parece a mí. Hombre, no ¿Sabes? es lo ideal que le cobren, que es una multa dineraria, pero bueno. El mayor revulsivo ahí, lo que pasa que, bueno, estamos jugando con el enemigo en casa, ¿no? Es también los medios de comunicación, donde hay un abuso por ese tipo, en muchos aspectos eso puede ser un revulsivo, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues yo que sé, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Salió que no sé qué ministerio era, que tenía no sé cuántos trabajadores sin estar dados de alta. Lo que te parecía eso una blasfemia, ¿no? Como una administración pública puede tener personal sin darles de alta, ¿no? Bueno, ¿por qué salió a la luz pública? Pues porque hubo alguno de esos trabajadores que pidió su certificado de vida laboral y vio que no estaban cotizando. ¿Y qué se le ocurrió? Pues que le escuchara a alguien, porque esa es otra, que te escuche un medio de comunicación. Que bueno, dependiendo quién esté regentando esa administración, los medios de comunicación se actúan, ¿eh? Sí, sí. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Sí, O sea, sí. eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Alguna cuestión por ahí? Pues una dudilla, bueno, nosotros, según la ley, creo que los TCOs deben estar expuestos en los tablones de anuncios dentro de la empresa, un lugar visible. No obligatoriamente, tenéis acceso a ellos, pero Vale. no tiene por qué figurar en el tablón. Vale, ¿Vale? Sí que os los tienen que proporcionar. Uh-huh. Sí que os los tienen que proporcionar. Además, a los representantes de los trabajadores. O sea, si un trabajador, por ejemplo, dice, oye, es que no sé si verdaderamente están cotizando por mí o no están cotizando, porque, bueno, me han ingresado la nómina, pero no sé. La única forma que tiene ese trabajador a título individual para saber si verdaderamente están cotizando por él es pedir el certificado de vida laboral. Si no eres representante de los trabajadores. Porque la empresa no tiene obligación de dárselo al trabajador en particular, sí al representante. Hay una duda, Miguel Ángel, como con lo que has dicho de las cotizaciones, de que te has llevado sorpresas cuando has accedido para aprobar la oposición de funcionario del Estado a tiempo completo, bueno, jubilarte, ¿no? Es decir, yo ahora mismo, yo cuando recibo las cotizaciones de estas que manda la Seguridad Social durante todos los años, ¿no? Que viene todas las empresas, la relación de empresas, sí. los días, los periodos. Yo de la primera empresa en la cual trabajé, empecé en el año 76, yo empecé en septiembre y aparece la primera fecha de cotización, aparece en noviembre. Es decir, me zumbaron 2 meses y un trozo, ¿vale? Claro, sí. Yo podría iniciar una pelea para tratar de recuperar eso. Sería muy escabroso. Muy escabroso, muy largo, muy contencioso y tienes que tener todas las pruebas. O sea, si guardas las nóminas. Sí, tengo todas las nóminas que tengo desde hace Sí. 42 años cotizadas, las tengo ahí, que cualquier día mi mujer me va a echar de casa. Pues si guardas todos esos efectos probatorios, sí que podrías pedir que la empresa cotizase y demás. Tenéis que tener en cuenta que las cotizaciones a la seguridad social, de reconocimiento, solamente efectos de reconocimiento, porque tú tendrías que abrir otra vía, que es una vía sumamente complicada, complicadísima. Porque a efectos de cotizaciones a la seguridad social prescriben a los 4 años. Y si eso hace más de 4 años, pues imagínate dónde queda, ¿no? Entonces tendrías que abrir un procedimiento por vía civil por enriquecimiento injusto de la empresa. Sigue. Eso, o sea, es que es una película. Eso es una película, O sea, ¿no? es una película. Eso es una auténtica película. Entonces, ya te digo, porque las deudas con la seguridad social prescriben a los 4 años.
Ya. Bueno, de esto sí que tomo nota, pues sobre todo para los que vienen detrás de mí, y sobre todo mis hijas, que estén pendientes de los temas de cotización para en cuanto vean una falla, que se pongan manos a la obra y denuncien y hagan de más y empiezan, si notan que les falta periodos de cotización y demás, y en el periodo de 4 años es mejor que, claro, yo incluso a lo mejor ahora ni siquiera a lo mejor la empresa aquella existe. Claro, Claro. y habrá que andar buscando herederos de aquellos y bueno, sí. Eso ya te digo yo que supervivientes es mucho más fácil que todo esto. Muy bien, gracias. Nada. Bueno, chicos, pues encantado de estar con vosotros y espero que no tengáis demasiados problemas en vuestras empresas y que Dios reparta suerte, si es que existe en algún lado. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Y antes de irnos, y un saludo a Inma. Es que estuvimos en la última huelga nuestra en el 2019. Ya te he conocido por la voz. Así me has conocido por la voz. Pues un saludo y gracias por aquello. Gracias. Pues nada, yo os digo simplemente que como hemos empezado así como muy de golpe, Miguel Ángel es antiguo ex jefe de departamento de formación y orientación laboral en el Centro Integrado de Formación Profesional José Luis García de Alcobendas y nada, pues un poco más os puedo decir. Que también es autor de algún libro de texto sobre formación y orientación laboral y no sé sobre si alguno más. Sí, de empresa e iniciativa emprendedora. Y nada, y que os espero a algunos y algunas de vosotros esta tarde a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, yo estaré. Yo también. Nos vemos. Venga, pues, bueno, chicos. muchas gracias, Miguel Ángel. Un beso. Gracias a vosotros. Un placer, Hasta luego. cuidaros. Chao. Adiós.